Si llevaste la clase de lenguaje o de oratoria en la escuela, seguramente tu profesor o profesora te dijo que debes eliminar las muletillas, filler words. Si lo lograste, perteneces al 1%. ¡Felicidades! Para el otro 99%, la realidad es que usamos muletillas todo el tiempo en las conversaciones cotidianas. Y a pesar de que no es correcto usarlas en el lenguaje formal, nos pueden ayudar a hablar en el idioma que estamos aprendiendo. Cuando estás hablando español, seguramente haces pausas para pensar, y si tu idioma nativo es, por ejemplo, el inglés, probablemente dices alguna muletilla en inglés en voz alta, como like, I mean, etc. Esto interrumpe tu flujo de pensamiento. Es poco probable que abandones esas palabras. Sin embargo, puedes sustituirlas por su equivalente en español para no romper tu flujo de pensamiento en tu idioma meta. A continuación, te presento las 10 muletillas más comunes en el español de México, específicamente en el norte, mi lugar de origen. Antes de pasar a la lista, escucha con atención la siguiente conversación. O sea, sí me gusta arquitectura, es la carrera que yo elegí, pero los maestros ponen demasiada tarea. Tipo, no me alcanza el tiempo para ir al gimnasio, ponerme uñas y aparte hacer la tarea. ¿Sabes cómo? Bueno, sí podría hacerlo si me levantara más temprano, pero pues, ¿por qué tendría yo que cambiar mis hábitos? La cosa es que me voy a cambiar de carrera. Voy a entrar a medicina, como en Grey's Anatomy. Güey, capaz que me termino casando con un doctor. En fin, mañana le hablo a mi papá para decirle. Vamos a desglosarla. La primera muletilla es o sea, la conjunción o y el subjuntivo del verbo ser. Sea. Esta muletilla es equivalente a I mean. Para mí es la más común, es de las más usadas por las personas de mi edad. I mean, I do like architecture. O sea, sí me gusta arquitectura, es la carrera que yo elegí. La siguiente palabra es muy común, especialmente entre las mujeres. Es equivalente a like, que en español sería tipo. But the teachers, they give too much homework. Like, I don't have enough time to go to the gym, get my nails done, and besides do my homework. Pero los maestros ponen demasiada tarea. Tipo, no me alcanza el tiempo para ir al gimnasio, ponerme uñas y aparte hacer la tarea. ¿Sabes cómo o entiendes cómo es equivalente a you know what I mean al final de un enunciado? Por el contrario, si quieres comenzar un enunciado con you know and then say something else, puedes decir solamente la palabra sabes. Like, I don't have enough time to go to the gym, get my nails done, and besides do my homework. You know what I mean? Tipo, no me alcanza el tiempo para ir al gimnasio, ponerme uñas y aparte hacer la tarea. ¿Sabes cómo? Bueno es una palabra que usamos antes de dar una opinión complementaria que por lo general hace contraste con una opinión opuesta. And besides do my homework, you know what I mean? Well, I could do it if I got up earlier. Aparte, hacer la tarea. ¿Sabes cómo? Bueno,
Sí podría hacerlo si me levantara más temprano. Otra muletilla muy común es pues. La usamos para dar información complementaria. Lo más similar en inglés es well. También es posible combinar las dos expresiones anteriores entre sí o con otras palabras para crear pues bueno, pero pues, como but well. Well, I could do it if I got up earlier, but well, why would I have to change my habits? Bueno, sí podría hacerlo si me levantara más temprano, pero pues, ¿por qué tendría yo que cambiar mis hábitos? Una muletilla muy útil es la cosa es que significa the thing is. Básicamente la usamos para resumir algo que ya dijimos con más palabras o para llegar al punto central de la conversación. The thing is that I'm going to change careers. I'm going to go to medicine, like in Grey's Anatomy. La cosa es que me voy a cambiar de carrera. Voy a entrar a medicina, como en Grey's Anatomy. La palabra güey es un modismo de México, es slang. Se puede escribir con W o con G, U, diéresis. Toma en cuenta que es una palabra coloquial que puedes usar únicamente con tus amigos cercanos. Y por lo general, los hombres no la usan con las mujeres. Por lo general, la usan entre hombres o las mujeres con sus amigas. Like in Grey's Anatomy. Bro, what if I end up marrying a doctor? Como en Grey's Anatomy. Güey, capaz que me termino casando con un doctor. Luego de dar una larga explicación, podemos usar en fin para volver al tema. Es equivalente a anyway. Anyway, I'm calling my dad tomorrow to let him know. En fin, mañana le hablo a mi papá para decirle. Y finalmente te voy a hablar de una muletilla que no puse en el ejemplo, porque yo pienso que esta palabra sí hay que eliminarla. Es que es equivalente a decir personalmente pienso que esta muletilla estorba mucho, hace ruido en la conversación. Así que si puedes, es mejor no decirla y solo guardar silencio. Oigan, estoy editando y me di cuenta de que se me olvidó una muletilla muy común. Es que. Significa it's just that. Y lo usamos antes de dar una explicación o una excusa. Por ejemplo, es que se me olvidó. It's just that I forgot. Recuerda que estas palabras se pueden usar de diferentes maneras dependiendo del país o de la región. Si conoces otras muletillas en español de otros países o de otras regiones de México, puedes ponerlas en un comentario. Es todo por hoy. Si te gustó el video, puedes dar like y suscribirte. Y si te gustó mucho, me puedes comprar un café en la descripción. Te veo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!